líder. Entonces imaginémonos, ustedes son el pueblo de Israel, ya les dije, entonces hay 3 tribus. La tribu aquí, que es la tribu donde está Jimena, la tribu donde está Ariana y la tribu donde está Cristi. Entonces son 3 tribus. Entonces un juez, por ejemplo, salía de la tribu de Jimena, entonces se levanta Kevin, entonces Kevin es el juez de esa tribu, ¿verdad? Resulta ser que ese juez lo que hace es que dirige al pueblo para enfrentarse a otros pueblos que llegaban a atacarlos, ¿verdad? Entonces, el juez de Kevin no era líder, digamos, de aquí de Mahogany, porque Mahogany está en otra tribu, ni era de Melissa, porque Melissa está en otra tribu. ¿Entendemos? Entonces, los jueces eran muy locales, muy regionales. ¿Qué hacían esos jueces? Dirigir la parte militar, ¿verdad? Dirigir la guerra. Resulta ser que durante esa época pasaban esas guerras y todo el mundo estaba totalmente alejado de Dios. Ellos no buscaban a Dios, ellos no oraban, ellos no leían, ellos no seguían la palabra, ellos se casaban con gente de otras religiones, entonces perdían su corazón, digamos, hacia Dios, su enfoque hacia Dios. El punto es que ellos se alejaban por completo de Dios, salía otro juez, Dios, bueno, venía un pueblo, los atacaba y Dios decía, ok, lo están atacando, levantó a la juez Jimena y Jimena luchaba, dirigía el pueblo, luchaban, ganaban la batalla y después Jimena otra vez se alejaba de Dios. Levantaban a otro juez y se volvían a alejar de Dios una y otra vez. Finalmente se levanta un juez distinto, un juez que no era militar, no era un guerrero, que se llama Samuel, no Samuel Castro. Samuel se levanta y... no vino, no salió el chiste. Samuel Castro se levanta y este es un juez distinto, lo que lo distinguía era que él era un sacerdote. Entonces, si el juez es un sacerdote, ¿quién era el que en realidad estaba liderando al pueblo de Israel? Dios. ¿Me explico? Ahí está la diferencia. Antes eran solo jueces locales que lo que hacían era batallar y llevar al pueblo en una guerra, o sea, dirigirlo en la guerra. Este juez era un sacerdote, entonces Dios estaba en la cabeza. Entonces ya la gente empezó como un poquito mejor, empezaron a buscar un poco más de Dios, empezaron a volver a tener esa relación con Dios, oraban, leían la palabra, obedecían a la palabra, ¿verdad? Muy importante. Hasta que un día el pueblo se levantó y dijo, Samuel, ya no lo queremos usted de rey. Queremos a un rey, ya no queremos de juez, queremos a un rey de verdad para ser como las demás naciones. Eso es lo que el pueblo le pide. Samuel, queremos que usted vaya y le diga a Dios, Dios, mándenos un rey de verdad, porque yo no quiero seguir en este cuentito de que un juez y de que Dios, yo quiero un rey que me lleve a la guerra, que batalle, que luche, como todas esas otras naciones. Y entonces así es como Dios, demasiado lindo, dice, Samuel, tranquilo, la cosa no es con usted, la cosa es conmigo, ellos no me quieren, me están rechazando a mí, pero yo los voy a consentir y los voy a mandar a ese rey. No sé si les conviene, pero lo voy a hacer. Y ese rey es Saúl. Entonces, así es como llegamos a la charla y ahora sí ya los dejo con Joe. Ovacionado, Robbie. Bueno, aproveché que estamos en cierre de temporada de Game of Thrones. Esa. En realidad sí, por eso el fly. Oremos. Bueno, Señor, gracias, Padre. Te pido que hoy nos hables y que podamos salir transformados de Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Problemas técnicos? Listo. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿No? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Ah? Exacto. Hail to the King. Eso es como cuando ponían un rey. Ese era como lo que hacía todo el pueblo. Es como un saludo a un rey oficial. Y hoy vamos a entrar en una serie donde vamos a estar analizando la vida de los reyes de Israel. Y era prácticamente lo que nos estaba hablando ahora Robbie. Lo primero es que vamos a estar en Primera de Samuel y quiero comenzar para ir en orden. Hoy vamos a leer bastante. Israel pide un rey y eso era lo que estaba hablando Robbie.
Pero quiero ver cómo es la dinámica de Israel pidiendo ese rey. Dice 1 Samuel 8, del 8 al 9. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, dioses en minúscula y en plural. Este es Dios hablándole a Israel, a Samuel, en el momento que ellos quieren un rey. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan. Este es Dios hablándole a Samuel. El Señor ya sabía lo que había en el corazón del pueblo y sabía que se estaban comparando con las naciones que estaban alrededor, que tenían un rey. Pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y esa es la naturaleza humana. El Señor dando instrucciones, Dios diciéndonos, hey, yo quiero ser quien gobierne su vida, y uno diciendo que no, Señor, yo quiero vivir la vida como quiera. Yo no quiero un rey. Yo no quiero que usted sea mi rey. Porque en el momento que se levanta Samuel, se está levantando una guía directamente de Dios después de un periodo difícil para que él fuera quien iba dirigiendo a ese pueblo según la voluntad del Señor. Y Samuel le dice al pueblo, Samuel les dice, hey, es que es un rey, les va a cobrar esto, va a poner tantos impuestos, no les conviene. ¿Y qué responde el pueblo? Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió, haz lo que te pidan y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Así es como comienza la proclamación o el saludo al primer rey. Un pueblo de Israel que era gobernado por un Dios que es justo, un Dios que es amoroso, un Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, donde eran maltratados por los egipcios con trabajos forzosos, donde estaban siendo completamente hostigados, donde el Señor los saca y los saca de Egipto, los lleva por un desierto, donde los cubre con una columna, con una nube de día para que el sol no los desgaste, en la noche una columna de fuego, donde abre los mares, donde conquista, el Señor amando a su pueblo, ¿verdad? Esas cuerdas de amor del Señor, esos brazos de amor cayeron sobre su pueblo, y llega un momento donde el pueblo simplemente no le es suficiente lo que Dios está haciendo. Y ellos quieren un rey, y piden un rey, y Dios es respetuoso. Dios no fuerza a nadie a hacer absolutamente nada. Y Dios les dice, ¿están seguros? ¿Les va a traer estos problemas? Y ellos dicen, sí. Y entonces se levanta el primer rey de Israel. Y a partir de ese momento la historia comienza a cambiar. Israel pide un rey y el Señor elige a Saúl para que cumpla esa función de rey. El Señor escucha y responde. Ya, Israel pide un rey. El Señor dice, está bien. Y Dios escoge a Saúl. Pero Dios ama a su pueblo y no les da cualquier rey. Dice 1 Samuel 1 al 2. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. No le pongan así a ningún chiquito, porque le van a hacer bullying. Y dice, su hijo Saúl
era el hombre más apuesto en Israel y era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Yo no sé cuál concepto tiene usted de Saúl, no sé si usted había escuchado a Saúl, pero el punto es que Saúl cumplía las expectativas del pueblo. Un mae apuesto, alto, fuerte, de una familia de renombre. Y el Señor lo escoge a él. ¿Quieren un rey? Perfecto. Dicen que cada pueblo es gobernado por el rey o por el presidente que le toca o que se merece. En este caso no es la excepción. Y el Señor levanta a Saúl, el rey elegido. Y la confirmación que le da es demasiado fuerte, porque en 1 Samuel 9, del 15 al 17 dice, ahora bien, el Señor le había dicho el día anterior a Samuel, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, que es el Saúl que estábamos escuchando ahora, un mae alto, apuesto, que estaba por encima del hombro de cualquiera, era más grande que todos. Úngelo, o sea, escógelo para que sea líder de mi pueblo Israel, y él los va a librar de los filisteos, que era el pueblo número 1 que estaba haciendo opresión a Israel. Porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia, con amor, y he escuchado su clamor. Entonces es lindo porque, si bien es cierto, no era la mejor decisión, el Señor escucha, porque el Señor escucha lo que hay en nuestro corazón. Dios es un Dios vivo que escucha, y es ok, quieren un rey, ok, les voy a dar un rey, pero les voy a dar un rey que cumpla con lo que ellos necesitan. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre del que te hablé, él gobernará mi pueblo. Entonces, Israel pide un rey, y el Señor responde, no con cualquier Hernández Soto, sino con alguien que Hernández Soto es mi apellido, si no sabían, sino con alguien que sí cumplía las expectativas del pueblo, y se lo da. Pero ¿qué pasa después? Comienza Saúl a gobernar de una forma admirable. Saúl no era cualquier persona. Saúl no era alguien del promedio. Vean lo que dice. Y es que yo quiero que hoy leamos mucho para poder entender bien el final de la charla a dónde quiere llegar. 1 Samuel 9, del 15 al 17 dice, no mentira, 1 Samuel 11, del 1 al 4 dice, Naas, rey de los amonitas, que era un pueblo que también se oponía a Saúl, a Israel, fue a Jabes de Galad y preparó su ejército para atacar la ciudad. Jabes era de Israel, venía la primera opresión en el gobierno de Saúl, ya Saúl era rey, llega el primer enfrentamiento de los pueblos que se oponían al Señor, y simplemente llega este rey a una parte de Israel y dice esto, lo iban a atacar y dice, pero los habitantes de Jabes le dijeron, haz un pacto con nosotros y nos someteremos a ti. Los amonitas, los amalecitas y los filisteos eran los pueblos más sanguinarios y más satánicos. O sea, y no tenía misericordia de nada y se oponían completamente a la voluntad de Dios y a su pueblo. Pero Naas, el rey de los amonitas, le respondió, haré un pacto con ustedes, ojo qué clase de salvaje, con la condición de que acepten que yo les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho, para así poner en ridículo a los israelitas. Es que el Antiguo Testamento es para que Hollywood haga películas. Entonces, los ancianos de Jabes le contestaron, concédenos un plazo de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de los israelitas, y si nadie viene en nuestra ayuda, nos rendiremos a ti. Porque en ese tiempo los pleitos y las luchas eran de caballeros. Llegó a Jabes, vio a los ancianos y les dijo, los vamos a destruir. Ellos le dicen, no, un pacto. Y le dice el rey, ok, hacemos un pacto, pero yo le saco el ojo derecho a cada uno de ustedes. Y ellos, no, denos 7 días para ver si alguien en todo Israel nos ayuda.
ellos se van corriendo, así, asustaditos, ¿verdad? Apretando nalgas, y se van donde Saúl. Saúl ya era rey, por Dios. Y vean lo que pasa, es que es nada más para que vean cómo comienza Saúl. Sigue en el versículo 5. En esto, Saúl volvía del campo con bueyes. O sea, imagínense Saúl, apuesto, alto, fuerte, ahí trabajando con los bueyes. No sé si estuvo bonita la escena o no, pero imagínense un mae guapo ahí haciendo breta de campo. Y rey, y poderoso, y con una familia. De ahí la veo feliz, ahí véala. La gente le contó la noticia que habían traído los hombres de Jabes. Ojo esto. Al oír Saúl aquello, el Espíritu de Dios se apoderó de él y Saúl se llenó de furia santa, porque era un pueblo que se oponía completamente a la voluntad del Señor. Y dice, entonces tomó un par de bueyes y los descuartizó. Y por medio de unos mensajeros mandó los trozos por todo el territorio israelita. Y los mensajeros decían, esto mismo será con los bueyes de aquel que no se una a Saúl y Samuel y los siga. Un miedo tremendo invadió a la gente y como un solo hombre salieron a unirse con ellos. Entonces, llega el pueblo después de la noticia, Saúl, somos los de Jabes, nos van a atacar, nos quieren sacar un ojo, necesitamos ayuda. Y Saúl entra en furia, descuartiza unos bueyes. Si no sabe qué es un buey, es un animal muy grande que parece un toro que puede pesar 500 kilos. Y lo manda a todo el territorio. Y lo que está haciendo es un llamado de guerra. El pueblo de Dios está bajo ataque. Y cuando un hijo de Dios o el pueblo de Dios está en ataque, el pueblo no se queda con los brazos cruzados. Y eso es el mundo espiritual. Las mentiras del enemigo, todo lo que habla el enemigo, todo lo que le dice a uno cuando hay culpa, cuando lo juzga, cuando quiere que uno esté viendo el pasado, uno tiene que pararse en la brecha espiritual y tiene que hacer un alto. Porque eso es a lo que el Señor nos ha mandado, a luchar contra todas las cosas que se oponen al plan de Dios. Y cuando Saúl contó a su gente en Besek, había reunido 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Luego dijo a los mensajeros que habían llegado, dígale a los habitantes de Jabes que mañana al mediodía los salvaremos. Los mensajeros fueron y comunicaron a estos habitantes de Jabes, los cuales se alegraron mucho y dijeron a Naas, mañana nos entregamos a ti para que hagas con nosotros lo que mejor te parezca. Los está engañando, porque ya ellos sabían que habían 330,000 hombres de Israel que iban a defender a la comunidad de Jabes. Entonces lo que está ganando es el tiempo para que llegue un ataque sorpresa del rey de Israel. Porque ese tiempo, el rey no es como ahora, que sale, no sé si ahorita hay un rey, pero creo que sí hay un rey en algún lado, ¿no? Y, sí, ¿verdad? Y andan ahí todos finos y todos vestiditos y todos fresitas. No, ahí eran guerreros. Y rey que se respeta era el rey que iba a la guerra. ¿Y qué hace Saúl? Organiza su ejército en 3 escuadrones, pura estrategia militar. Y antes de que amaneciera, penetraron en medio del campamento enemigo, haciendo entre los amonitas una matanza que duró hasta el mediodía. Los que quedaron con vida se dispersaron de tal modo que no quedaron 2 de ellos juntos. Luego algunos del pueblo dijeron a Samuel, ¿quiénes fueron los que dudaron de Saúl que podía ser nuestro rey? Entreguemos a esos hombres para que los matemos. Y Saúl y Samuel dicen, no, mucha sangre. Esto es fuerte porque para el Señor cumplir su plan hay una oposición tremenda. Y lo que estaba dictando el Señor contra estas naciones enemigas era un juicio. Dios es justo y le va a dar a cada uno lo que se merece. Y cuando estas naciones van en contra del pueblo de Israel,
Dios levanta a Saúl y Saúl, que es una mente brillante, comienza una serie de conquistas que inicia por uno de los pueblos que más se opuso a su gobierno y a su plan, los amonitas. Y llega y acaba con ellos. Y comienza Israel a tener esperanza de que se ha levantado un hombre que escucha a Dios, un hombre que cumple lo que necesita el reino de Israel para poder ir a batallar con cada una de las naciones que se oponen. Yo no sé si ustedes sabían, pero Game of Thrones y todas esas series tienen cierto cosas históricas hasta de la Biblia, así era como funcionaba, muchas de las cosas. Y Saúl, dice la Biblia, que comenzó a ganarse al pueblo. Y comenzó a cumplir lo que el Señor le decía. Un hombre de guerra, un hombre temeroso de Dios, un hombre que obedecía y un hombre que en serio iba de victoria en victoria. Pero llega un momento de su caminar donde Saúl tiene una caída. Y la caída de Saúl es el inicio de un Israel en conflicto que comienza a sentir la opresión y la manipulación del enemigo. Dice primera de Samuel 10 del 5 al 8. Después llegaron a Gibea de Dios. Ahí hay una guarnición filistea. Primero fueron los amalecitas, después los amonitas, después los filisteos y después los amalecitas. Los tres pueblos que siempre se han opuesto al Señor. Dice, esto es una instrucción que le está dando Samuel a Saúl. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas en trance. Ojo, qué fuerte. Que bajan del santuario. Delante de ellos irá gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas. O sea, un movimiento re pandereta. Profetas en trance y un poco de música. Entonces el Espíritu del Señor se va a apoderar de usted, Saúl. Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente y Dios te ayudará. Esto es lo que usted se va a encontrar. Y usted nada más confía en lo que el Señor va a hacer en ese momento. Y adelante de Gilgal, ojo esto, donde yo me reuniré contigo más tarde para ofrecer holocaustos y sacrificios de reconciliación. Y le dice, espera allí 7 días hasta que yo llegue y te indique lo que tienes que hacer. Esta es la segunda tarea fuerte de Saúl. La primera, obedeció, dejó que Dios lo guiara y derrotó al rey de los amonitas. La segunda era un primer inicio del conflicto con los filisteos. Y la instrucción que le da, apréndase esto, es, llegue a Gilgal, yo me reúno, presentamos holocaustos juntos, pero tenés que esperarte 7 días y yo llego y le voy a indicar qué tiene que hacer. 3 capítulos exactos después, ¿qué pasó? Comenzó el conflicto. Y llegó un punto donde dice, los israelitas se vieron en graves aprietos porque la vara se puso hedionda. El conflicto empezó a salirse de las manos. No fue como al principio, donde Saúl llegó y le dio la estrategia, 330,000, engañamos a los amonitas y todo sale bien. Aquí los filisteos se fueron en contra del pueblo de Israel, al punto que dice que estuvieron en graves aprietos. Pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, entre las peñas y en zanjas y pozos. O sea, se deshizo el grupo. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galad. Pero Saúl se quedó, ¿en dónde? En Gilgal. ¿Y dónde era que tenía que quedarse él? Ahí, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Eso es importante. Y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Y entonces, ojo qué fuerte, allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado, ¿quién? Samuel, que es este que está acá. Usted dice, cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente. Y él se fue ahí con el ejército. 3 capítulos exactos después, ¿qué pasó? Comenzó el conflicto. Y llegó un punto donde dice, los israelitas se vieron en graves aprietos porque la vara se puso hedionda. El conflicto empezó a salirse de las manos. No fue como al principio, donde Saúl llegó y le dio la estrategia, 330,000, engañamos a los amonitas y todo sale bien. Aquí los filisteos se fueron en contra del pueblo de Israel, al punto que dice que estuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, entre las peñas y en zanjas y pozos. O sea, se deshizo el grupo. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galad. Pero Saúl se quedó, ¿en dónde? En Gilgal. ¿Y dónde era que tenía que quedarse él? Ahí, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Eso es importante. Y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Y entonces, ojo qué fuerte, allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado, ¿qui
Pero Saúl seguro esperaba que iba a haber una matazón o que las cosas iban a ser súper fáciles y se comenzaron a poner difíciles. Y en el momento que se empiezan a poner difíciles, él llega al lugar donde Samuel le había dicho, pero en ese momento la gente comienza a irse. Ya él había esperado los 7 días, pero son 7 días donde la situación no está como él quiere. Saúl está diciendo, pero de ahí, ¿qué pasó? Los amonitas fue facilísimo. Ahora llevo 7 días y este mae de Samuel no aparece. Y comienza una presión psicológica donde se empieza a desesperar Saúl. Comienza la humanidad de Saúl a jugarle una mala pasada. Comienza la mente de Saúl, no va a venir, yo tengo que tomar control. Y comienza Saúl a dejar a Dios de un lado, a dejar al profeta de un lado, y comienza él a abrazar el poder, se comienza a llenar de orgullo y comienza en el momento donde la situación lo tiene más asfixiado a ser él quien empieza a tomar decisiones. Y cuando la gente se comienza a ir, Saúl dice, ¿y qué? ¿Samuel qué? Venga, yo arreglo esto. Entonces Saúl ordenó, tráigame animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación, y él mismo ofreció el holocausto. ¿Y qué le había dicho Samuel? Espera allí 7 días hasta que yo llegue y te indique lo que tienes que hacer. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esta es la naturaleza humana. En los momentos donde todo se sale de control, es donde más nos cuesta obedecer. En los momentos donde las cosas dejan de funcionar como nosotros queremos, dejamos de obedecer. Cuando usted siente la presión y usted no ve salida, usted dice, yo voy a tomar las riendas de esto, yo voy a decidir, yo voy a hacer, hace usted a Dios a un lado y listo. Llevo mucho tiempo en soltería y mete usted mano y empieza a andar con alguien que nada que ver, y después su vida está hecha leña y usted, pero Señor, ¿qué pasó? Te comió la presión. Se siente usted solo, está pasando por un desierto demasiado difícil y llega a la salida fácil, una adicción, un grupo de amigos, y usted se desespera y va y ¡pum! Toma uno una mala decisión. A mí me ha pasado un montón de cosas así. Mi historia está llena de desobediencia hacia el Señor, y nunca desobedecer al Señor, en mi caso, ha terminado bien. Y uno es tan salado y el Señor es tan bueno que en el momento que uno se está jalando la torta o está tomando una mala decisión, uno simplemente siente algo que es como, esto no está bien, esto no está bien. ¿Les ha pasado? Como, es que esto no está bien. ¿Y qué pasa? En el momento que Saúl terminaba, imagínense, en el momento en que Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto, el sacrificio para dedicarle al Señor todo y que el Señor se moviera con ellos, ¿qué dice? Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Ojo, pero Samuel le dijo, ¿por qué has hecho eso? Es como, Samuel es de parte de Dios como, ¿qué está haciendo? Más huevón, Saúl, ¿es en serio? Saúl. Y Saúl responde, cuando yo vi que la gente comenzaba a irse y tú no llegabas en la fecha indicada, y Samuel está diciendo, estoy aquí. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, y cuando el Dios dice algo tenemos simplemente que saber esperar. No hay nada peor que meter mano a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es el error número 1 que nosotros podemos cometer. Y le dice el descarado, los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme a Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor, por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Y Samuel es como, ¿qué está haciendo? ¿Y qué le dice? Lo que has hecho es una locura.
usted es el rey, yo soy el profeta, usted se encarga de gobernar a su pueblo, yo me encargo de estar conectado con Dios para darle a usted instrucciones. Y después dice, si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que dio. ¿Qué opinan de eso? Fuerte. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Y lo que Dios le está diciendo a Samuel es, dile a Saúl que conmigo no se juega. Yo di una orden y no la acató. Cuando yo leía este pasaje, a mí me entró un temor del Señor. Porque yo decía, uno sí que desobedece descaradamente al Señor. Y uno espera ver la vida de uno transformada, llena de bendiciones, desobedeciendo uno lo que Dios dice de manera descarada. Saúl comienza bien con los filisteos, con los amonitas, después viene con los filisteos y desobedece, y después viene la pelea contra el tercero y les dice, vas a ir con los amalecitas, ve por tanto, atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tenga compasión, destruya todo, yo ya he hecho juicio de ese pueblo es un pueblo que se ha opuesto a mí desde siempre. Saúl, vaya, usted va a ser el instrumento de juicio. ¿Y qué hace Saúl? Fue con su ejército y dice, sin embargo, Saúl y su ejército dejó con vida al rey que tenía que desaparecer, y entonces le gustaron las ovejas, los toros y los becerros más gordos, y se los dejó y destruyó todo, menos lo que le convenía a él. Segunda desobediencia de Saúl. Un hombre que comenzó obedeciendo y después dijo, aquí yo soy el que mando, se la pela. Y llega la segunda y hace exactamente lo mismo. Y cuando llega Samuel y le pregunta, ¿de qué pasó? No estás haciendo caso, Saúl, es la segunda vez. ¿Qué responde? Yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la condición que Él me encomendó. He traído prisioneros a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas, toros, lo mejor que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Y cuando vemos, dice, Saúl y su ejército, y después él dice, la tropa, ya estaba descontrolado Saúl. Y es que así funciona el pecado. En el momento que usted deja de desobedecer lo que Dios le está diciendo, usted empieza a justificar todo. Y usted empieza a echarle la culpa a otros. Y usted empieza a decirle, no, es que yo desobedecí por esto, es que yo respondí así porque es que mi mamá es la culpable de todo esto, es que mi novia, es que la situación, es que los compañeros del colegio, y usted comienza a ver a quién le cae el churuco o la bronca. Y entonces Samuel le dice, Saúl, suave, con los amonitas, bien, cumpliste. Pero después comenzó el orgullo, comenzó el poder, y Saúl se comenzó a desviar. Saúl se comenzó a desviar. Y ese desvío de Saúl lo lleva a un destino completamente fatal, que es el desenlace de Saúl. Y vean lo que dice Primera de Samuel 17, del 14 al 15.
Entre tanto, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Por eso, los que estaban a su servicio le dijeron: como usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Hoy los veo a todos asustados y eso me gusta, porque es parte de. Y vean lo que dice después. Al final, los filisteos fueron en persecución de Saúl y de sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab, Malquisúa. Luego centraron todo su ataque sobre Saúl y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame con ella. Ya se volvió loco. Ya Saúl dejó de sentir al Señor, empezó a tomar las decisiones él. Un espíritu lo comenzaba a atormentar y llegó un punto donde le dijo al escudero: ¿sabe qué? Máteme. Y el escudero, ¿qué hizo? Se fue corriendo, no lo quiso hacer porque tenía miedo, y Saúl tomó su espada, ¡fum!, y se dejó caer sobre ella y se suicidó. Y entonces ustedes están diciendo: ¡y mae, qué es esta vara! No, nada tiene sentido. Israel, y hoy había que leer mucho para que ustedes entiendan, porque a veces nada más se habla y no se entra a la carne. Israel pide un rey, Dios se lo da. El rey que se lo da, que le da, es un rey que sobrepasa las expectativas de todo. Guapísimo, tipo, fuerte y alto, de una familia envidiable. Dios lo confirma, le da su apoyo y viene la primera batalla y cumple al pie de la letra lo que el Señor le dice. Llega la segunda batalla y desobedece al Señor y toma él las riendas del asunto. Y llega la tercera batalla y se vuelve a jalar una torta, desobedece al Señor, y cuando llega Dios a confrontarlo, le dice, por medio de Samuel le dice: no, yo estoy cumpliendo, aquí los que están fallando son otros, es mi tropa. Y después de eso, el Señor, ante tanta desobediencia, Saúl endureció su corazón, yo me hago a un lado, y a partir de este momento, la protección hacia Saúl, mía, se va, y que él comience en el mundo espiritual a ver lo que pasa. Se vuelve loco, empieza a buscar a David, porque ya en ese momento habían levantado a David como el próximo rey después de Saúl. Comienza una persecución, lo atormentaba un espíritu inmundo, le tenían que tocar el arpa para que se quedara tranquilo, psicótico, esquizofrénico, y de un pronto a otro, en una de esas batallas, ¿qué hace? Se suicida. Y usted debe estar diciendo: ¡y mae! ¿Tanta vara para qué? Para llegar a dos cosas que yo quiero que usted se lleve hoy de acá. Primero, el precio de desobedecer al Señor es muy alto. Y Dios nos ama tanto que cada cosa que Él nos dice: Joe, por aquí no, Joe, no, con ellos no, Joe, ese vicio no, Joe, esa decisión no, Joe, esa forma de reaccionar no, Joe, eso que estás guardando en el corazón no, Joe, con esa persona no, es por amor. Y cada instrucción que Dios da viene acompañado de un amor tan grande que en el momento tal vez nos cuesta, porque hay sentimientos, porque hay humanidad, porque hay todo un sistema que nos jala para no cumplir lo que el Señor quiere que hagamos. Pero cada desobediencia al Señor es una consecuencia para nuestra vida. Cada vez que yo desobedezco al Señor, estoy sembrando algo que tarde o temprano
va a salir en contra mía. Dios puede perdonar, Dios puede restaurar, Dios puede hacer que las cosas sean diferentes, pero las consecuencias de nuestros actos nos acompañan por un periodo de tiempo acá. Y si hay algo que se ha perdido hoy en día, es el obedecer al Señor. Por eso, primera de Juan 5:3 nos dice, hey, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Este es Juan, el discípulo amado, en serio, o sea, no hay nadie con un corazón lleno de amor de Juan. Y lo que nos está diciendo es, hey, jóvenes, es una bendición obedecer al Señor. Y no tiene que ser una carga. Carga es ir en contra de la voluntad del Señor. Carga es sufrir las consecuencias de la inmoralidad sexual. Carga es sufrir las consecuencias del licor, del abuso de drogas. Carga es sufrir las consecuencias de ser una persona llena de ira. Carga es dejar que el corazón esté lleno de odio, en lugar de bajar con humildad y perdonar. Lo que Dios nos está diciendo es, hey, desobedecer es más desgastante que obedecer. Y por eso Juan dice, hijitos amados, obedezcan mis mandamientos, porque si usted ama a Dios, usted lo obedece. Y cuando usted obedece porque usted ama a Dios y obedece con el corazón y con las intenciones con el corazón correctas, yo obedezco, Señor, porque te amo, Dios llega y toma esa obediencia y hace que la carga sea ligera. Y Saúl no entendió eso. Saúl quiso hacer lo que le daba la gana y llegó un punto donde el Señor le dijo, Saúl, haga lo que quiera. Y qué duro llegar nosotros a eso, porque no nos damos cuenta, pero la desobediencia que sigue y sigue y sigue hace callo. Nos quita la sensibilidad espiritual. Perdemos el poder sentir al Señor. Y cuando nos damos cuenta, ya no está el Señor. No lo sentimos. Y Él simplemente está ahí diciendo, hey, yo me acercaré a ti en el momento que usted se acerque a mí. Acérquense a mí, dice el Señor, y yo me acerco a ustedes. Pero en el momento que nosotros le damos la espalda al Señor y comenzamos a vivir como nos da la gana, lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, no te necesitamos. Y el Señor, muy caballeroso, simplemente nos deja que lleguemos como abejones de mayo y empezamos a chocar con cualquier cosa que se pone de frente. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo decidió desobedecer. Deme la plata, usted debería estar muerto, deme esa herencia. Fue, se la tomó, se la bebió, se fue con mujeres, se quedó sin un 5 y llegó un pronto a otro que dijo, estoy con los cerdos, necesito cambiar. Pero él quiso cambiar. Saúl siguió de necio, obsesionado con el poder y con el reinado, y perdió la perspectiva. Y el segundo punto de la historia de Saúl es un buen inicio, no necesariamente es un buen final. Y esto, quiero que apaguemos las luces, porfa. Esto me duele en lo más profundo de mi corazón. Y ustedes se van a sentir identificados con esto. ¿Cuántas personas que se han acercado al Señor así, pompeadísimas, con el Señor, sirviendo, en estudio, de un pronto a otro, desaparecen? Nos confiamos muchas veces de, yo estoy bien, y cuando estamos bien,
es cuando se nos empieza a olvidar que hay que estar orando, que hay que estar leyendo Biblia, que hay que estar rodeados del cuerpo de Cristo, que hay que estar más atento a los mensajes que el Señor nos está hablando, que son los momentos donde simple y sencillamente, como dice la palabra en 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme, que se cuide de no caer. Y de un pronto a otro, su gran amigo en las cosas del Señor se fue. Y usted ve el Instagram, ve el Twitter, ve los stories, ve el Facebook y usted dice, Jesucristo, ¿qué pasó? Estaba confiado. Muchachos, por eso el Señor nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Vieran cómo me dolió en el corazón a mí leer la historia de Saúl y ver cómo un hombre con todo el potencial escogido por el mismo Señor dio rienda suelta al orgullo, al egoísmo y a la desobediencia. Qué duro es ver a alguien que nosotros amamos, verlo enamorado del Señor y de un pronto a otro completamente irreconocible. Muchachos, un buen inicio no necesariamente es un buen final. Y eso es lo que nos habla la vida del rey Saúl. Saúl es un ejemplo claro de que desobedecer al Señor es un negocio complicado, donde de fijo voy a perder. Y Saúl es un ejemplo claro de que hoy usted puede estar aquí, full pompeado, pero en el momento que usted hace al Señor a un lado, boom, su vida se viene al suelo. Por eso yo quiero hoy plantearles 3 escenarios. Si hoy estás lejos de Dios y estás acá, estoy seguro que es porque las cosas no están bien. En la familia, con tus papás, en tu interior. Si ese es el caso, lo invito a que esta noche decida acercarse al Señor. Porque el que se acerca al Señor y confía en Él, nunca va a quedar defraudado. Si usted hoy es de los que se está alejando de Dios, después de estar tan cerquita de Él, así que usted siente el calorcito y ahorita es como, Dios mío, ¿qué está pasando? Hoy es el día para que regrese. Porque en serio, cuando uno está cerca del Señor y se aleja, lleva uno palo y no del bonito. Y si usted está bien con el Señor, gloria a Dios, lo animo a que siga así, firme en el Señor, permaneciendo en una relación íntima con Él. El Señor nos permite tener ejemplos como el de Saúl, no solo para verlos y dejarlos ahí, sino para que realmente los veamos y los llevemos a nuestra vida. Hoy a Dios no le importa lo que usted hizo de este momento para atrás.
Hoy lo que Dios está diciendo es, hay un rey más grande que Saúl. Que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que la única forma de evitar vivir una vida como la de Saúl es rindiéndonos completamente a su reinado, reconociéndolo no solo como Salvador, sino como Señor. Dejemos morir hoy el Saúl que llevamos adentro, donde simplemente queremos ser nosotros los que tienen las riendas de la vida, de dejar de ser nosotros los que tomamos las decisiones que creemos que son mejores, de estar echándole la culpa a los demás por lo que nos está pasando. Dejemos de estar minimizando las consecuencias del pecado en nuestra vida. Dejemos el orgullo, dejemos el egoísmo, dejemos la autosuficiencia y dejemos todas esas conductas que nos llevan a ser nosotros el centro y el rey de nuestra vida. Y abrámosle las puertas al Señor, que dice su palabra que nos ama, que es sabio y por ende nos va a llevar por el camino que es mejor para nosotros, que conoce nuestro futuro y como consecuencia de eso sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita, que todo lo sabe. Y dejemos morir eso de nosotros. El problema de Saúl no fue equivocarse. Todos nos vamos a equivocar. El problema de Saúl es que se equivocó y le importó un pepino. Y quiso seguir siendo el protagonista de su vida. ¿Cuántas personas han tomado esa actitud y hoy no están acá? ¿Cuántas personas han estado en esta silla que las hemos amado, que hemos orado, que el Señor las ha utilizado y que comenzaron bien y de un pronto a otro se fueron? ¿Cuántos de ustedes no comenzaron bien y después se alejaron y sintieron el ácido de estar lejos del Señor y hoy gracias a Dios están aquí? Muchachos, el mejor lugar para estar es en los brazos del Padre, en casa. ¿Para qué ser uno el rey? Ser rey es una responsabilidad, es una bronca. Yo no sé ustedes, pero yo ya me cansé de ser yo el protagonista de mi vida. Y hoy simplemente soy un siervo y un hijo del rey, que es Jesús. Y en esa posición es donde mejor nos va. Oremos. Señor, yo sé que hay personas que están lejos de ti hoy, Señor. Quiero pedirte, Espíritu de Dios, que los llames hoy por su nombre. Porque solo cuando tú eres el rey de nuestra vida, Señor, solo cuando tú eres el rey de nuestra vida, es cuando hay esperanza, es cuando hay propósito, es cuando nos sentimos amados. Solo cuando tú estás gobernando nuestra vida, Señor, y te damos ese acceso, es cuando los velos caen, las tinieblas desaparecen,
el sinsabor de que no sabemos para dónde vamos se acaba. Y es ahí, Jesús, donde comenzamos a ver luz, Señor. Por eso tu Hijo Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás andará en tinieblas. Así que yo quiero pedirte hoy, Señor, que podamos rendirnos delante de ti, Señor, y que podamos dejarte ser Rey de nuestras vidas. Te pido, Señor, para que los que se están alejando vuelvan rápido, y que no eres un rey que les va a cerrar las puertas, Señor. Más bien esas puertas están abiertas esperando que regresen, y estás con los brazos abiertos, Señor. A los que nunca han estado contigo, Señor, igual las puertas están abiertas para que vayan y se acerquen a Dios y le den una oportunidad para que puedan ver lo que es tener a Dios como el centro de la vida. Y los que estamos, Señor, ahí, bien, pero pulseándola, también necesitamos tanto de ti, Señor. Quiero pedirte que esta noche, de estas canciones que vamos a cantar ahora, Señor, sea un tiempo íntimo contigo, Señor, y que podamos darte el espacio, Señor. Crea conciencia hoy, esta noche, que es una tirada, Señor, y es una cosa fea desobedecerte, porque hay consecuencias que tenemos que llevar que tú no quieres que pasemos. Y te pido que hoy nadie salga de este lugar, nadie, indiferentemente cuánto tiempo tiene de estar acá, ni de la situación por la que está pasando, que salga sin sentir tu abrazo, sin sentir el abrazo del Padre, sin sentir lo que es estar en casa, donde el papá de uno es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.